Buenos días, estimados alumnos del seminario 1. A partir del día de hoy vamos a empezar algunas clases virtuales que estarán a mi cargo, y que tendrán que ver, como siempre les he manifestado, con algunos consejos, con algunos tips, con algunos elementos que les puedan ayudar en la práctica, de manera práctica, como para hacer su trabajo de investigación, ¿sí? El trabajo de investigación, en general, es un trabajo que se lo consigue en la práctica, ¿sí? Es decir, un investigador pues no se hace en la teoría. Un investigador, para hacerse investigador, valga la redundancia, tiene que investigar. Tiene que ingresar al recojo de datos, tiene que plantear su problema de investigación, tiene que hacer su revisión bibliográfica, tiene que hacer su marco teórico, eso lo va a construir como investigador, es muy, muy, muy difícil que una persona que no ha hecho investigación y que no practica investigación frecuentemente sea un investigador a la larga y haga una investigación. Por eso es que en estas clases que les voy a dar, como ya les mencioné en las clases presenciales que tuvimos, no son clases en rigor de metodología de la investigación. Es decir, con ustedes no quiero hablar la diferencia entre ciencia y empiria, entre qué es un método, cómo es el proceso de investigación, etcétera, porque esos temas ustedes ya los han visto, ya los han tratado en las clases de metodología de la investigación, que es donde han visto estos tópicos. Entonces, un poco como que sería repetir el trabajo, o sea, repetir el trabajo que ya han hecho mis colegas. Por eso es que si ustedes desean saber concretamente el concepto de marco teórico, hipótesis, metodologías cuantitativas, cualitativas, lo que pueden hacer es nada más revisar los textos de metodología de la investigación que ustedes ya han llevado, entiendo, en el segundo curso de sus carreras, Por tanto, no es la idea esa, sino es un poco la idea de irles dando consejos para que vayan mejorando su proyecto de investigación. No olviden de que el resultado de todos estos meses de trabajo, sean a través de la virtualidad o sea a través de la presencialidad, pues no está definido esto cómo vamos a hacer en junio para retornar a clases, pero sea como fuere, esto tiene la finalidad de coadyuvarles a ustedes en realizar un trabajo que lo presentarán a fin de año y que consiste en un proyecto de investigación de no más de 15 páginas. 15 páginas que deben ser coherentes, 15 páginas que deben estar bien escritas, 15 páginas que deben tener objetivos de investigación claros, 15 páginas que deben haber detectado bien el problema de investigación, así como las necesidades de mercado en el caso de proyectos, un proyecto de investigación que tenga claro cómo va a recoger sus datos de investigación, cómo va a proceder con estos datos, y un proyecto, por supuesto, que esté claramente justificado desde varios puntos de vista. Entonces, la idea de estas clases es justamente darles estos elementos que les ayude a elaborar su proyecto de investigación, ¿sí? De todas maneras, en todas estas semanas, con algunos de los estudiantes, no es necesario decir quiénes, hemos avanzado bastante en la definición de sus temas de investigación. Como les dije, en un envío anterior por WhatsApp, les dije que definieran algún tema de investigación, me mandaran a mi correo electrónico y luego me llamaran por teléfono un poco para discutir sobre este tema de investigación. Y algunos de ustedes
me ha enviado el trabajo y con muchos de ustedes he logrado conversar respecto de la idea de sus temas de investigación, ¿no? Entonces eso es de alguna manera un avance, ¿no? Pero tampoco esto quiere decir de que las personas que me han presentado no lo puedan hacer, las personas que no me han presentado más bien, no me puedan presentar su trabajo el día de hoy o cuando por disposiciones electorales deban entregar una vez que se reinicie de manera normal las clases, que insisto, no sabemos si van a ser van a continuar siendo virtuales o presenciales, o va a haber una suerte de mix, digamos, entre la virtualidad y lo presencial. De todas maneras, debemos un poco avanzar también en el trabajo, porque, claro, al final el tiempo, hagamos lo que hagamos, con o sin pandemia, el tiempo sigue avanzando y corremos el serio riesgo también de que si no hacemos algo en este momento, no trabajamos un poco en nuestro proyecto de investigación, nos vamos a encontrar con que vamos a llegar a fin de año y no vamos a tener tiempo para hacerlo, ¿no? Es decir, dicho esto, ¿no? Lo primero, ¿no?, que quiero discutir con ustedes, que quiero analizar con ustedes, es cómo definir el tema de investigación, ¿no? Cómo acercarnos al tema de investigación. Eso es un primer elemento que con ustedes quiero trabajar, ¿no? La gran pregunta de los estudiantes es ¿qué es lo que voy a hacer?, ¿no? ¿Sobre qué voy a trabajar?, ¿no? ¿Cuál va a ser el título de mi trabajo?, ¿no? No sé, a veces esta preocupación no se manifiesta tanto en decir cuál es el tema, sino cuál va a ser mi título, ¿no? Entonces ahí hay una búsqueda de títulos total por parte de los estudiantes a veces suelen presentar los mismos títulos, ¿no? Entonces van algunos consejos para hacerlos, ¿no? Consejo número 1, trabaja aquel tema que te apasiona, aquel tema que te gusta. ¿Sí? Las carreras que están estudiando tienen varias materias que ustedes avanzan, ¿no? Materias que tienen más que ver con los números, por ejemplo, que son más cuantitativas, materias que tienen que ver más con la administración, materias que tienen que ver más con la creatividad, materias que tienen que ver más con temas de personal, atención al cliente, materias que tienen que ver más con marketing, etcétera, ¿no? Es decir, ahí ustedes deben escoger qué es la materia y, consiguientemente, cuál es el tema que más les gusta, ¿no? Y esto por una básica razón, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vas a tener éxito, ¿no?, en tu investigación si trabajas, en tu tesis, si tienes un tema que sea de tu agrado. Porque si no haces un tema que sea de tu agrado, va a parecer como si esa investigación lo hicieras por obligación. Entonces, claro, te vas a levantar cada mañana y te vas a preocupar del tema y vas a decir, pero no me gusta el tema, no quisiera trabajarlo, quisiera trabajar otro tema, y este siempre es un problema que al final genera retrasos, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que en seminario 1, ¿no?, presentan su trabajo, lo defienden en seminario 1, pero en seminario 2 nos resulta que no les ha gustado el tema, por una u otra razón, ¿no? Entonces, ese es un obstáculo y hay que definir. Entonces, primer punto, define un tema que te apasione, define un tema que te guste. Un segundo aspecto, ¿no?, tiene que ver con que dispongas de la información para tu tema de investigación. ¿Sí? Es decir, de nada vale, ¿no?, de que el tema te guste todo si no dispones de información para tu investigación. Lamentablemente, en Bolivia no existe pocos datos de la investigación, para hacer investigación. Es decir, los ministerios, el mismo Instituto Nacional de Estadística produce poca información, no le ayuda mucho al investigador. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, estudiar, solo pongo como un dato, la corrupción, digamos, en la alcaldía, ¿no?, o la corrupción en la gobernación, o la corrupción en
en la administración pública, pues de pronto ahí te enfrentas a que no existen datos para trabajar ese tema, ¿no? Y con eso también muchos otros aspectos, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de ver si vas a tener información para tu tema de investigación. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que toda investigación siempre se la hace a partir de información, ¿no? Y si no existe eso, no se da. Por ejemplo, quieres hacer una investigación sobre la fábrica de cemento francesa. Ustedes han debido notar que casi nadie hace investigación sobre francesa. ¿Por qué? Porque sencillamente van a francesa y no les quieren dar información. Si quieres hacer una investigación sobre las chocolaterías en Sucre, pues no hay información, salvo una investigación por fuera. Pero si tú quisieras investigar, digamos, cómo es el manejo del personal administrativo y publicitario de la fábrica, te vas a encontrar con que la fábrica va a retasear un poco, darte la información muy fácilmente. Esto no quiere decir que sea imposible, pero siempre hay que tomar en cuenta la información de la cual uno dispone y de la cual tiene que ser, ¿no? Tercer punto, toma en cuenta el tiempo, ¿sí? Toma en cuenta de que no puedes, y esto tiene que ver con un dato, con un consejo muy importante, tercer elemento, no toma en cuenta el tiempo, ¿no? No tienes toda una vida para investigar, tienes apenas, en el mejor de los casos, unas cuantas horas a la semana para hacer tu investigación. Porque si ustedes suman la cantidad de materias que tienen que llevar, ¿no? Que son, creo que en promedio como 7 materias que tienen que llevar, que llevan cada año, más la materia de seminario 1 o con la materia de seminario 1, ¿no? El tiempo de que disponen para hacer sus trabajos es muy poco, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Ahí lo que se aconseja es que delimites tu investigación. ¿Sí? Es decir, no busques hacer una investigación amplia, por ejemplo, que trabaje la administración pública en Chuquisaca, la administración pública en los gobiernos municipales de Chuquisaca, ¿no? Incluso estudiar solamente toda la administración pública del municipio de Sucre resulta bastante grande, bastante largo y bastante complicado, ¿no? Entonces, de lo que se trata es más bien de ir hacia objetos de estudios relativamente pequeños, hacia objetos de estudios que no sean muy grandes, ¿no? Y que te permita trabajar con esa información. En otras palabras, no estudies todo lo que tiene que ver con la alcaldía, sino, por ejemplo, estudia recursos humanos, o estudia una de las dependencias o una de las oficinas de la alcaldía, ¿no? Por ejemplo, fiscalización, por ejemplo, control, por ejemplo, adquisición de materiales, por ejemplo, almacenamiento de materiales, etcétera, ¿no? Y si quieres estudiar, por supuesto, una empresa privada, pues probablemente no estudies toda la empresa privada, sino estudia, por ejemplo, en marketing, cómo esta empresa privada está manejándose en la publicidad a través de sus redes sociales, ¿no? Entonces yo diría que hay estos 3 elementos muy importantes a la hora de definir el trabajo que tú vas a hacer, ¿no? Adicionalmente, para avanzar en este tema, ¿no? Lo importante es qué es lo que vas a hacer para definir este tema, ¿no? Es decir, no hagas un trabajo solo, ¿no? Y ahí también hay otros consejos, es decir, para lograr que tu trabajo te guste, para que esté bien delimitado, ¿no? Para que tenga buenas fuentes de información, etcétera, es necesario también que trabajes con cierta metodología, ¿no? ¿Y cómo es esta metodología? ¿Qué es lo que se aconseja, ¿no? Primero, consulta con tus amigos, consulta con tus allegados sobre el tema que tú estás trabajando. Y sobre todo, consulta primero con el profesor de la materia, con el profesor de la materia del seminario 1. Con él tienes que discutir inicialmente el tema que se está trabajando.
Segundo, consulta con profesionales que tengan que ver con con la materia que estás pensando abordar, con el tema que estás pensando abordar. Tanto a nivel local, digamos, los colegas de la facultad ahí pueden ser de una gran ayuda, de una gran fuente de consulta, ¿no? Pero también profesionales no del departamento, sino de otros departamentos, ¿no? Hoy día la comunicación se ha facilitado muchísimo, ¿no? Y uno puede perfectamente llamar a una persona que, aunque no la conozca personalmente, pero logras conseguir ya sea su correo electrónico o mejor su teléfono, le llamas y le dices: quisiera tener una entrevista de unos 10 minutos con usted como para recibir sugerencias respecto del tema que estoy pensando trabajar, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto muy importante. Y otro punto que nos ayuda, pero muchísimo en la definición del tema, es la revisión de revistas indexadas de las diversas universidades que hay en Bolivia y también a nivel latinoamericano, ¿no? El tema que tú estás trabajando, por ejemplo, manejo de personal en empresas privadas o el marketing digital, son temas que han sido abordadas por otras personas en otras universidades, en otros contextos académicos y con otros títulos, ¿sí? Es decir, tú no eres la única persona que está abordando este tema, sino que antes de ti otros profesionales, ¿no? Otros académicos han también tratado de indagar en torno a este tema, y de lo que se trataría, lógicamente, es de leer estos textos y ver hasta qué punto te pueden ayudar también en inspirarte en algunos temas de investigación que tú estés pensando abordar, ¿no? Aquí es muy, muy, muy importante. Una vez finalice este video, les voy a mandar el link tanto de dos páginas web, ¿no? Que son Latindex, ¿no? y Cielo Bolivia, ¿no? Donde están, se concentran, digamos, que estos sitios, estas páginas web, concentran o recogen todas las revistas indexadas de todas las temáticas que se han ido publicando en Latinoamérica y en España y también en el Caribe, ¿no? Entonces les voy a pedir también que ingresen a estas páginas web como para poder investigar, ¿verdad? Es decir, si siguen estos mis consejos para definir el tema de investigación, no creo que hayan problemas a la hora de plantear su tema de investigación, y sobre todo que este tema de investigación no tenga duplicidad, ¿no? Que hoy por hoy es el gran miedo, el gran temor que tienen todos los alumnos de Seminario 1, ¿no? Plantean temas que tienen que ver con temas que otros estudiantes de la misma carrera ya han abordado. Pero si revisan revistas indexadas, si conversan con docentes, si conversan con su docente de seminario de investigación, que algunas sugerencias puede darles, sin duda que ese es el camino como para poder definir un tema de investigación. Ok, queridos alumnos, eso es todo. Las clases no van a ser muy largas, no van a ser clases de, creo, máximo 12 minutos. Hoy me he extendido un poquito por ser la clase inicial, pero a lo largo de los días iré dándoles todos los tópicos que tienen que ver con nuestra materia, que, como les digo, es una materia fundamentalmente práctica, y es una materia donde ya no trabajamos tanto los conceptos de lo que es investigación, sino trabajamos los conceptos de la práctica de la investigación, que es muy importante. Eso es todo. Sigan en casa, cumplan con todas las normativas que está emitiendo el gobierno nacional y los gobiernos locales también. Cuídense mucho y será hasta la próxima clase. Tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias.